Ahora en Panteló, una familia fue asesinada por integrantes de un grupo criminal en Panteló, Chiapas. Le presento testimonios de pobladores que narran a Milenio lo ocurrido. La fiscalía no ha podido ingresar a la zona por motivos de seguridad. Perseguidas. Amnistía Internacional documentó cómo la Procuraduría General de la República desvió recursos para espiar y perseguir a periodistas y defensoras de derechos humanos que investigaban la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Conversamos con algunas de ellas. Caen por calor. Veterinarios de Tabasco aseguran que el calor provocó la caída de los árboles de decenas de monos araguatos que posteriormente murieron. La Profepa iba a trasladar a 9 monos rescatados, pero hoy los dejaron plantados. Hazaña atlántica. Integrantes del equipo de remo femenil detallaron a la afición los esfuerzos que emprendieron para concretar la hazaña de convertirse en el primer conjunto de mexicanas en intentar el cruce del Océano Atlántico, considerado el más difícil del mundo. Muy buenas noches. Otro multihomicidio en Chiapas. Ahí, presuntos integrantes del grupo criminal El Machete asesinaron a 6 integrantes de una familia en la comunidad de La Piedad, en Panteló. 4 eran niños. Tenían entre 2 y 11 años. Sus padres fueron identificados como Antonia y Martín. De acuerdo con pobladores, los mataron para robarles ganancias de la venta de café. Milenio consultó a los funcionarios de la Fiscalía del Estado sobre lo ocurrido, pero aseguraron que no tenían información hasta esta noche, debido a que no han podido acceder al municipio desde el mes de abril. Hoy, habitantes de Panteló estuvieron en Tuxtla Gutiérrez. Ahí describieron los motivos del crimen y exigieron atención por parte de las autoridades. Pues solo porque llegaron a vender su café y sabían que tiene dinero el señor, por eso que llegaron a matar allí en La Piedad. Quieren quitarle su dinero el señor, por eso que le mataron pues ahí una familia. Hay menores de edad que son inocentes que lo mataron los sicarios. Ya no queremos que sigan matando pues los sicarios ahí en Panteló. Que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, donde expusimos los riesgos que existen en el municipio de Panteló. Llevamos años sufriendo asesinatos y desapariciones por parte de los grupos criminales. ¿Qué ocurre allá en Chiapas? Según el reporte diario del gobierno federal, del 1 al 20 de mayo han sido asesinadas 58 personas en esa entidad. Casi el triple que en el mismo periodo del año pasado, 2023, cuando el número de homicidios dolosos llegó a 20. 37 de las víctimas fueron asesinadas tan solo en la última semana. La Red por los Derechos de la Infancia en México advirtió en marzo que la violencia en Panteló ponía en riesgo de desplazamiento a 13,000 menores de edad. Hoy vimos con este reporte cómo asesinaron a 4 menores de edad. La zona ya ha sido abandonada por miles de personas. Tan solo en enero, 2,300 habitantes dejaron Chicomucelo, Socoltenango, La Concordia, la zona que está en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El viernes, en este espacio, el obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro, describió la situación que a diario enfrentan en Chiapas. Una guerra, dijo, sin fin, a la que han sido sometidos los pobladores. Desde hace 2 años ocurre esto, según el obispo, por la llegada de uno de los cárteles a ese estado y la disputa que tiene por el control de la frontera. Normalmente, la frontera la controlaba un cártel y tiene tiempo, 1 año o 2, que empezó a llegar otro cártel a querer controlar la frontera, y lo que estaba antes no se metía con la población, aunque actualmente ya también se está metiendo con la población. Es lo que vemos muy delicado, que están utilizando a la gente, a los pueblos los tienen en medio y los están utilizando para su beneficio. Eso en Chiapas. Ahora le presento lo que ocurre en Guerrero, en particular en el puerto de Acapulco. La violencia que azota esa zona. Ayer, en menos de 10 horas, fueron asesinadas 12 personas en distintos hechos. El gobierno municipal anunció un operativo conjunto con autoridades estatales y federales, operativos que hasta la fecha son
insuficientes. En lo que va del año, Acapulco acumula 230 asesinatos, con un claro incremento mes a mes. En enero, por ejemplo, hubo 26 homicidios dolosos. 49 ya se reportaban en febrero, 47 en marzo, 61 en abril. Y en lo que va de mayo ya van 47 asesinatos. En Coatzacoalcos, en Veracruz, aún con miedo, regresaron a las clases. En medio de un operativo de seguridad, reiniciaron clases en la primaria Héroe de Nacosari, ahí donde el lunes pasado fue colocada una manta con un mensaje supuestamente de extorsión, en el que se exigían 20,000 pesos para que no les pasara nada, para que no hubiera accidentes. Que para el gobernador y para su secretario de gobierno todo era una broma. Madres de familia dijeron sentirse más seguras hoy por este operativo implementado para el regreso a clases. Más o menos más tranquila, ¿verdad? Pues esperemos que así esté, que no nos den ahora sí sola en esto, que siga la seguridad. Muy tranquila, muy ya con la seguridad que le están dando a los niños. Ahorita aquí de la escuela, pero ya ve lo que pasó. Pero sí, ya ahora sí que sentimos más tranquilos. En Torreón, Coahuila, un feminicidio conmocionó a la población. Kimberly Kazumi, una joven de 19 años, fue asesinada por su novio. Le prendió fuego. La madrugada del domingo estaban discutiendo cuando él se molestó. Vean por qué se molestó el desgraciado, por la forma de vestir de Kimberly. El hombre de 34 años le roció gasolina con la manguera de una moto, le prendió fuego. Kimberly llegó con quemaduras al hospital, no sobrevivió. Desde anoche comenzó el funeral de la joven, mientras el presunto feminicida identificado como Simri ya fue vinculado a proceso. La madre de Kimberly, Lorena Sánchez, narró lo ocurrido. Se lo narró a mi compañero Ángel Carrillo en Telediario Laguna. Y conocí a este otro muchacho, ¿verdad? De apenas hace días. 3 días, 4 días. 3 días. Fue lo que a mí me comentaron. A mí solo me manejan de que la persona esta se molestó por la forma que andaba vestida mi hija. Incluso hay personas que dicen que mi hija gritaba, pero el muchacho no la dejaba salir. Se dieron cuenta hasta que llegaron los bomberos. Y ellos fueron los que, al darse cuenta que mi hija estaba quemada, le hablaron a la Cruz Roja. Mi hija llegó con vida al Hospital General. Ella fue la que dio los datos de la persona, el agresor. Y mi hija no se lo merecía. Ella no merecía morir de esa manera. Amnistía Internacional presentó un informe en el que documentó cómo personal de la entonces Procuraduría General de la República desvió recursos para incriminar a 3 defensoras de derechos humanos. Una de ellas periodista, otra abogada, otra médico forense. La señalan de delincuencia organizada y de secuestro en represalia por investigar una masacre, la masacre en San Fernando, Tamaulipas. Ana Luisa Ruiz conversó con 2 de ellas. Esta es la historia. La abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la antropóloga forense Mercedes Doretti están sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro. Todo comenzó en 2016 cuando las 3 defensoras trabajaban para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas. Una familia que yo detecté que la PGR no le había entregado a su hijo y que yo le avisé a la PGR que la familia me denunciaba para saber quién me dio la información. Así empieza el caso y así empieza la investigación. Lo fuerte es que nos hayan puesto en un expediente al mismo nivel que los grupos del crimen organizado. Como periodistas, esto vulnera así cualquier derecho a investigar, a informar. Por eso puse la denuncia y por eso participé en este informe y por eso denunciamos públicamente, porque para que no pase a otros periodistas, en mi caso, a otros defensores de derechos humanos. A la fecha desconocen si sigue la persecución en su contra, aunque no hay ninguna prueba que las incrimine. Nosotros hemos exigido en esta y en todas las masacres, obviamente, que se investigue a los responsables, pero también hemos sido muy contundentes en exigir que se investigue y se sancione a los servidores públicos que participaron. Por este hecho, Amnistía Internacional presentó el informe Perseguidas, criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México, que documenta la forma como el personal de la CEIDO, del entonces PGR, desvió recursos de la investigación del caso de las fosas de San Fernando para espiar a las 3 personas defensoras. Marcela, a partir de todo el trabajo que ha hecho de investigación en el caso de fosas clandestinas de San Fernando, escribió un libro
ella hizo en 12 años es, o sea, es increíble, ¿no? Y que ni una pizca de eso está en los expedientes de investigación por parte de la Fiscalía. Vamos a seguir insistiendo en que se investigue y se sancione a los responsables que cometieron delitos en contra de nosotros al habernos investigado de manera ilícita. Y bueno, lo que esperaríamos es también pues que se cierre el expediente, que se cierre la investigación. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Una amenaza de bomba obligó a cancelar el debate entre candidatos a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua. Esta noche al menos 200 personas fueron desalojadas del auditorio del Instituto Tecnológico Superior de ese municipio. En el lugar debatirían los candidatos Pedro José García del PAN, PRI-PRD, Iván Fierro del Partido Verde, además de Clarence Lamar de Movimiento Ciudadano. La candidata de Morena y el PT, Edith Escárcega, quien busca la reelección, anunció que no iría. La violencia política tampoco cede. En Otzoltepec, allá en el Estado de México, la candidata del PRI a la presidencia municipal, Sinaí Lugo, fue agredida a balazos esta mañana. Hombres armados que iban en una moto le dispararon cuando viajaba en su camioneta previo a un recorrido por calles del municipio. Hasta ahora no hay reporte de heridos. También en el Estado de México, en el municipio de Acambay, Morena, el PT y el Partido Verde suspendieron actividades de campaña a la presidencia municipal, acusando falta de condiciones de seguridad. En este desplegado informaron que tomaron esta decisión para cuidar la integridad de la candidata Angélica Colín y de sus simpatizantes. En el texto también culparon al ayuntamiento actual, en manos del PRI, por la situación de violencia que se vive en esa zona. Con este contexto, hoy la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que van a desplegar a 14,000 elementos para resguardar la jornada electoral del 2 de junio. En un comunicado, la dependencia señaló que el operativo busca generar un ambiente propicio para quienes salgan a emitir su voto. En la entidad se instalarán 21,300 casillas para 13 millones de electores. Es la lista nominal más grande en todo el país. En más violencia política, la Fiscalía de Michoacán emitió una ficha de búsqueda después de la desaparición de José Bernardo Aguirre. Es un integrante del equipo de campaña del candidato del PAN a la presidencia municipal de Cuitzeo. La última vez que se le vio fue el domingo pasado, después de salir de la casa de campaña de ese partido. A 12 días de las elecciones, el gobierno federal anunció que fueron desplegados más de 27,000 elementos adicionales a las fuerzas de seguridad que hay cotidianamente en los estados, con el fin de hacer patrullajes disuasivos en un operativo que se intensificará conforme se vaya acercando el día de la elección. En un comunicado, el Gabinete de Seguridad especifica que el objetivo es atender las zonas conflictivas para que haya un ambiente de paz el próximo 2 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el anuncio y desplegado de intelectuales que ayer mostraron su apoyo a Xóchitl Gálvez y llamaron a votar por ella. El presidente dijo que con sus excepciones se trata de vividores al servicio del régimen de opresión. Y luego hay otro grupo, que son los pseudointelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Esos legitiman con toda una retacería de pseudoteorías el por qué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión, aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo. Entre los 250 firmantes destaca Rubén Aguilar Valenzuela, el ex vocero del expresidente Vicente Fox, suegro del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, de Jorge Álvarez Maínez, de quien se ha expresado a su favor en redes sociales. Rubén Aguilar no ha dicho absolutamente nada sobre haber firmado el desplegado ni el parentesco que tiene con Álvarez Maínez. Otras personas ya se deslindaron de ese desplegado, por ejemplo, la directora de teatro Lorena Maza y la actriz Ofelia Medina. La primera dijo en redes sociales que no firmó tal documento, les pidió rectificar y corregir el error, mientras que Ofelia Medina dijo que fue un error que su nombre apareciera en este manifiesto, el cual aseguró no suscribe. Del tema habló solo una de las dos candidatas en este día de campañas, aquí la bitácora de las campañas presidenciales. Claudia Sheinbaum dijo durante su primera gira en Durango que en la lista de apoyo a Xóchitl Gálvez
no hay novedad. Afirmó que en el pasado ya existían manifestaciones de respaldo, por lo que no es de sorprenderse este listado. Por la tarde se fue a Sonora, ahí tuvo un mitin con simpatizantes. Xóchitl Gálvez, que se quedó en la Ciudad de México para reunirse con el Consejo Nacional Agropecuario, no habló del tema, pero sí usó uno de los calificativos que empleó el presidente en la mañana para referirse a la corrupción en el gobierno. Señaló que se ha protegido la corrupción y no se investigan los distintos hechos denunciados. Jorge Álvarez Maínez tampoco se refirió a la lista de apoyo a Gálvez. Estuvo en dos entidades. Primero visitó Coahuila, visitó la Universidad Iberoamericana de Torreón. Afirmó que en todas las encuestas su candidatura va creciendo. Señaló las diferencias entre su campaña y las de sus contrincantes. Por la tarde estuvo en Durango. Y Nacho Valle está en su gobierno cobijado ante la corrupción. Hay evidencias de la corrupción de Ana Gabriela Guevara. ¿Dónde está Ana Gabriela Guevara? En la CONADE. Y hay gente en la cárcel donde aseguran que Ana Gabriela Guevara sabía de estos quebrantos. O sea, este gobierno resultó corrupto, pero sobre todo el presidente resultó un alcahuete con los corruptos de su gobierno. Empezando con sus hijos, se lo digo claramente. Los que firman ahí, pues ya todos sabíamos que apoyaban al PRIAN, o sea, y a la candidata del PRIAN. No hay ninguna novedad en el frente, ¿no? Así diría Pancho Villa estando en Durango. O sea, Aguilar Camín, por ejemplo, pues nada más hay que escucharlo para saber que siempre apoyó a Xóchitl Gálvez, o Jorge Castañeda, que fue el que le diseñó su esquema de participación en los debates. Las campañas tradicionales se han vuelto un concurso a ver quién despilfarra más, quién derrocha más dinero, quién es capaz de violar la ley. Cuando la vieja política visita un estado, visita por ejemplo La Laguna, pues viene, se sube un templete, dan el mismo discurso en Torreón que en Guadalajara, que en Tijuana, que en Chetumal. Se van sin conocer los problemas de las personas. En estos días previos a la elección se han acumulado las declinaciones. Aquí le presento un listado. Por ejemplo, Lisbeth Gutiérrez, la candidata del Partido Verde al Senado por Sonora, denunció violencia política de género en su contra dentro del Partido Verde y anunció que su voto será para el candidato de la oposición, Manlio Fabio Beltrones. Este caso se suma a los recientes de Movimiento Ciudadano. Han declinado en la Ciudad de México. Ayer lo hizo Esther Mejía, candidata a la alcaldía Álvaro Obregón, lo hizo a favor de Morena. Pablo Moreno, el candidato a la alcaldía en Iztacalco, lo hizo el 1 de mayo a favor de la oposición. Los dos candidatos a diputados locales, Martín García de Morena y Carlos Fernández por el Frente. Así se han ido de los partidos que los promueven, dejan la candidatura y ahí dan su respaldo ya sea a Morena o al Frente que integran PRI, PAN y PRD. Movimiento Ciudadano, hoy hablando de este partido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el juicio político del Congreso de Nuevo León contra el gobernador Samuel García por presuntas irregularidades en su administración, que inició por la no presentación del presupuesto del año 2023, de lo que lo acusa el Congreso Estatal. Los ministros invalidaron el artículo 203 de la Constitución local, que establece que cualquier funcionario debe ser separado del cargo cuando se inicia un juicio político en su contra. Afirmaron que esas no son facultades del Congreso, sino del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que ordenaron mantener al gobernador en su cargo mientras sigue el juicio político en su contra. Al respecto, Samuel García celebró el fallo de la Corte, dijo que aún no está a salvo de la destitución, hizo un llamado a la ciudadanía a ayudar para que esto no ocurra. Que ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque se declaró inconstitucional el artículo 203 que me quitaba del cargo. Ese era el objetivo del PRIAN. Sí dejó la puerta a que el juicio continúe. Por eso es clave que advertamos que si bien ganamos la inconstitucionalidad del artículo, todavía me van a estar molestando. Salvo que con su ayuda entre un nuevo Congreso aliado que deseche el juicio político. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas protestaron en la sede nacional del PAN en la Ciudad de México, lanzaron huevos, bloquearon los accesos, además de quemar propaganda con los logos de la alianza opositora. Reclamaron por la extinción de Luz y Fuerza del centro que ocurrió en el 2009. Hoy se les ocurrió salir a reclamar eso. Señalaron al partido de vendepatrias. El presidente del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente López Obrador de enviar a estos provocadores.
Como ayer le informé, entró al país la tercera ola de calor. Hoy se pronosticaron en entidades de 13 estados del país temperaturas superiores a los 45 grados. También en los 20 estados restantes se alcanzaron temperaturas desde 30 a 45 grados. En pantalla puede escanear este código QR. Ahí podrá consultar el pronóstico de temperatura en cada una de las localidades del país. Tras las 2 primeras olas de calor que azotaron el país, la Secretaría de Salud, a través de su informe de temperaturas naturales extremas, reportó la muerte de 26 personas, de las cuales 19 corresponden solo a la segunda ola que terminó apenas hace unos días. Al respecto de las consecuencias que están dejando las altas temperaturas en el país, en Tabasco, el estado afectado por estas olas de calor, especialistas investigan la muerte de monos zaraguatos. Estos están cayendo de los árboles, al parecer, por el calor. La historia es de mi compañera Liliana Collado. Aún sin resultados claros sobre qué ha provocado la muerte de más de 70 monos zaraguatos del 15 de mayo a la fecha en Tabasco, los especialistas sostienen que se debe al calor. Con pruebas de laboratorio descartaron al dengue y otro tipo de virus como los causantes. Ya vinieron instituciones que son competentes buscando otro tipo de enfermedades, que también me comentaron que no, que es muy poco probabilidad. Lo que nos está afectando es el calor, los incendios forestales. En la veterinaria La Ganadera de Villa Tecolutilla atendieron a 11 monos, de los que 9 ya se recuperaron. Los casos que se canalizaron como graves son el de una hembra bebé con fractura craneal, otra con ceguera y una que abortó al caer al suelo. Esta es uno de los casos más graves, mira, está fracturada. Luego se mira, hemos estado dándole alimentación. Para la atención adecuada de estos ejemplares en peligro de extinción, el médico se ha asesorado con especialistas del vecino estado de Veracruz. Habitantes de las comunidades detienen a las caravanas de rescatistas y elementos de la 30 Zona Militar para guiarlos a donde hay ejemplares muertos y les ayuden a sepultarlos. Aunque la mortandad de monos se ha detenido gracias a las lluvias recientes, ya que se les ha dejado agua y comida en los árboles, siguen llegando reportes de ejemplares muertos en Paraíso y Cunduacán. Que eran 13 que andaban, 13 monos que andaban. Ya ahorita ya andan menos. Cayó una lluvia y eso nos favoreció un poco para que tomaran los animales y también nos perjudicó un poco porque siguió la ola de calor y se elevó más la sensación térmica. Sin embargo, en plena emergencia ambiental, ha habido quienes buscan lucrar pidiendo dinero o llevándose monos a los que prometieron cuidar, pero no devolvieron. Ya tienen la pista, ya tienen nombres, por lo que he visto en grupos de WhatsApp que ya tienen nombres y van a hacer una demanda. Este martes, personal de la Profepa trasladaría a los 9 monos rescatados a su hábitat natural, pero nunca llegaron. Desde Tabasco, para Milenio Noticias, Liliana Collado. Anoche le presenté los estragos que las altas temperaturas están dejando en otra entidad, en Tamaulipas. Ahí están ocasionando la muerte del ganado vacuno. Hoy se supo que el gobierno de Tamaulipas decidió que, por acuerdo con los agricultores de El Mante, se trasladarán a 3,000 litros por segundo durante 30 días hacia el sistema lagunario, que se encuentra al 5% de su capacidad, el cual abastece también a Tampico, a Ciudad Madero, Altamira, donde ya inició el tandeo de agua. Ante esto, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que llegará agua a este sistema lagunario aproximadamente entre 6 y 8 días. Mientras esto ocurre, hay industrias y empresas que han tenido que hacer paros parciales en sus actividades, lo que ha representado pérdidas millonarias. Estas medidas tienen como fin suministrar la poca agua que queda para el uso humano. Hay agua para 20 días, 25 días. Sabemos que se están tomando reservas del río Tamesí y de otros lugares. Para el tema de la industria ya se hablaba de paros escalonados. Mira, yo tengo entendido que para la industria ya les quitaron un poco el suministro del agua. Tengo entendido que también van a quitar el agua para los lavados de autos, para las empresas que utilizan agua de manera masiva y demás, ¿no? Entonces, creo que es un tema que la Comapa está manejando directamente de la zona sur, lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque primero es el consumo del agua para el humano y después para todo el tema industrial, después para todo el tema comercial y demás.
Las altas temperaturas también están generando la alta demanda del consumo de energía eléctrica, lo que ha seguido ocasionando apagones. Es el caso del estado de Querétaro, que por 2 días consecutivos, en la zona sur de la capital, en el municipio de La Corregidora, se han visto afectadas, dejando sin servicio a más de 100 colonias. Pese a esto, el presidente López Obrador anunció que proveerá de energía eléctrica a Belice, ¿sí? Otro país. En México no es suficiente la energía eléctrica, pero vamos a prestarle energía eléctrica a Belice. Así lo anunció esta mañana. Además, aseguró que no ha fallado la energía eléctrica en los últimos días, a pesar de la alta demanda. Acabamos de tener una reunión con el primer ministro de Belice y hay un acuerdo con ellos de ayudarles también con energía eléctrica, aún con esta situación especial por el calor. Se va a cumplir con el acuerdo de ayudarles para que no les falte la energía eléctrica. También decirles que ayer fue un día de mucho consumo también de energía y afortunadamente no hubo suspensión del servicio eléctrico. Ahí vamos avanzando. Dicen algunos que es un síntoma o un signo de falta de infraestructura, ¿no?, o de debilitamiento de la industria eléctrica, el que estemos hablando de que no ha habido apagones. Lo cierto es que está bien la industria eléctrica. 6 migrantes, trabajadores agrícolas mexicanos, murieron, otros 9 resultaron heridos en un accidente automovilístico, otra vez un accidente en Estados Unidos. Ocurrió el 18 de mayo en Idaho Falls, allá en Idaho, en Estados Unidos. Todos eran contratados por ese país a través de la empresa Sigmet Farm Services, con visas H2A, que les permiten ir a trabajar allá al campo. A través de redes sociales, la Cancillería y su titular Alicia Bárcena lamentaron lo ocurrido, darán atención cercana a los afectados y las familias. La canciller pidió que haya una investigación al respecto. Esta noche conversamos con Vanessa Calva, con la directora general de Protección Consular, para conocer los avances que ha habido con la atención a los familiares de los migrantes afectados. Esto nos dijo. El consulado ha estado en contacto con las familias, con las autoridades del gobierno del estado de donde estas personas son originarias, y también se contactó a sus familias pues para poderles compartir de lo ocurrido. Aquí ahorita, el punto en el que se está es que la Policía Estatal de Idaho está haciendo la investigación del accidente, y el consulado se está enfocando en ayudar tanto a las familias cuyos familiares fallecieron y que se les pueda compartir qué es lo que ocurre en una situación como estas. Es decir, al tener estas personas una visa de trabajo, hay todo un mecanismo diferente que aplicamos, dado que son personas que tienen un contrato laboral y que por ende hay seguros de por medio que contemplan accidentes o lamentablemente fallecimientos. Entonces, también se está en contacto con las personas que fueron heridas. Afortunadamente se nos reporta que hay personas hospitalizadas, pero ninguna en una situación de gravedad. Ahorita el papel del consulado es acompañar las investigaciones de la autoridad, asegurarse de que el empleador, a través del seguro que debe de tener por ley, cumpla con los gastos que este accidente, que esta situación haya, pues haya detonado, incluyendo el fallecimiento y el traslado que eventualmente se está viendo, y que eso también ya es un tema avanzado. La Organización Internacional para la Migración dio a conocer que durante el primer trimestre del 2024 en México hubo más de 350,000 detenciones de migrantes, es decir, 3,952 cada día. Esto representa un aumento de casi 300% en comparación con el año pasado, cuando se tuvo a 120,000 personas en ese periodo, mientras que en 2022 fueron más de 78,000. De acuerdo con el informe Tendencias Migratorias de las Américas, el 76% de los casos se canalizaron a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Sí, hay esas que se incendian, como la de Ciudad Juárez. Bueno, pues ahí metieron a estos migrantes bajo el procedimiento administrativo de presentación. Por cierto, la Corte ordenó que ahí no pueden estar los migrantes más de 36 horas seguidas. El resto de los migrantes fueron remitidos a donde tienen que ser remitidos, a albergues del DIF. Mientras a unos los detienes, otros viajan por México con sus mascotas, sí, con princesa. Así viaja Giovanni, es un migrante guatemalteco con discapacidad. Huyó de la violencia
con su familia huyeron desde Guatemala. La historia es de Carolina Espinosa. En las caravanas migrantes no solo viajan sueños, sino muchas tragedias, como la de Giovanni, quien quedó sin movilidad en las piernas tras haber sido baleado por criminales en Guatemala. Mi esposo era una persona activa, teníamos un pequeño negocio, pero lamentablemente le disparan. Él tiene 3 impactos de bala y en eso quedó en silla de ruedas. Pusimos otro negocio, cambiamos y a pesar de eso nos localizaron, nos llamaron. Entonces nos amenazaron a mí, a mi familia, por eso decidimos huir. Con Giovanni y su familia viaja Princesa, esta perrita Yorkshire Terrier a quien se negaron a abandonar porque es parte de su vida. Difícil porque ya está viejita, tiene 11 años, entonces ella ya no camina mucho, por ese motivo no la ponemos a caminar, yo la traigo siempre aquí en las piernas. A ella me ha servido mucho para sobresalir porque por lo que me pasó no es fácil levantarse. Ella es como nuestra hija, porque ella le ha ayudado mucho a mi esposo a salir adelante emocionalmente y por eso es que ahí anda, ¿verdad?, con nosotros. Princesa no sabe qué pasa ni a dónde se dirigen, pero como fiel compañera acompaña a su familia en esta travesía. Tanto ella como su dueño requieren atención especializada y esperan poder llegar con bien a la frontera norte para pedir asilo en Estados Unidos. A donde Dios nos permita, pero sí, la verdad que estamos buscando un mejor futuro, ¿verdad? Como esta familia, miles de migrantes llegan a México, dejando no solo a otros padres y madres, sino casi todas sus posesiones, arriesgándolo todo en la búsqueda de una vida mejor. Agradezco a todo México por el apoyo y que siempre le brinden el apoyo a un inmigrante, porque no saben por lo que ha pasado, por qué es que viene huyendo, por qué es que salió de su país. No juzguen sin saber. Desde Puebla, para Milenio Noticias, Carolina Espinosa Rivera. Las imágenes que le presento ya dieron la vuelta al mundo. Un pasajero murió, varios resultaron heridos cuando un avión de la aerolínea Singapore Airlines se encontró con una fuerte turbulencia en el aire. Viajaba hacia Londres a 37,000 pies de altura. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Tailandia para que los pasajeros fueran atendidos. Aquí lo ocurrido. Approximately 10 hours after departure. It was instantaneous. It really was. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su gobierno ha hecho todo lo que esté en sus manos para cuidar a la población que está viviendo en la guerra en la Franja de Gaza con el grupo terrorista Hamas, por lo que rechazó los señalamientos del fiscal de la Corte Penal Internacional, que solicitó una orden de arresto contra él y los líderes de Hamas por crímenes de guerra y contra la humanidad. Así lo dijo en una entrevista con Jake Tapper en la cadena CNN. I think these charges are exactly as President Biden called them. They're outrageous. They're beyond outrageous. This is a rogue prosecutor that has put false charges and created false symmetries that are both dangerous. This prosecutor, this rogue prosecutor, didn't even bother to come here. He said he'd come here to check the facts. He didn't check the facts. Israel is given here a bum rap. It's I think it's dangerous because basically it's the first democracy that is being taken to the dock when it is doing exactly what democracy should be doing in an exemplary way. Once Hamas is defeated, what we have to do is have sustained demilitarization of Gaza. And yes, on this, I think the only force that can prevent the resurgence of terrorism for the foreseeable future is Israel. At the same time, I want a civilian administration that is run by Gazans who are neither Hamas nor committed to our destruction. You're taking it off. También el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló al respecto. Hoy compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado sobre el apoyo que está brindando Estados Unidos a Israel en este conflicto en la Franja de Gaza. En distintas ocasiones fue interrumpido por manifestantes pro-palestinos que le llamaron criminal de guerra. He
the Middle East, we're standing with Israel in its efforts to ensure that what happened on October 7th never happens again, as we do everything we can to bring an end to the terrible human suffering in Gaza and prevent the conflict from spreading. We've seen a very large exodus of people from Rafah, but they are now in places where they don't have the support that they need and that we believe is critical to provide. We also remain very concerned about any major military operation and the impact it would have on the remaining population, given the dense urban environment in Rafah and what we've seen in other places. And so the president's been clear about this with Israel, in public as well as in conversations with others, about the fact that we will not support a major military operation. Pausa y volvemos. Ninelia Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Hoy con una historia porque el equipo mexicano de Oceánida, integrado por 4 remeras, buscarán cruzar el Océano Atlántico y en el camino apoyar a 2 grupos en su lucha. Además, tienen el compromiso de no generar residuos ni utilizar, o más bien utilizar, una embarcación de segunda mano con las reparaciones, claro, necesarias y evitar utilizar plásticos de un solo uso. Vamos a ver la historia. Adelante. El equipo de remo femenil Oceánida busca su mayor reto deportivo, pero con causa. El 12 de diciembre del 2025 partirán en una travesía que durará entre 45 y 55 días, pues quieren cruzar el Océano Atlántico. El equipo, conformado por Andrea Gutiérrez, Ana Lucía Valencia, Eugenia Méndez y Talía Trillo, junto con 29 cuartetas más de todo el mundo, emprenderán el objetivo. Tenemos el reto que es cruzar y es un poquito abrir camino en el deporte para las mujeres en México, porque encima de todo, aparte el remo, es un deporte que en México pues todavía tiene mucho por recorrer, ¿no? Es un deporte que no es tan apoyado. Estamos representando no solamente a nuestro país, sino a las mujeres, y si esto lo podemos hacer y apoyar a otras manos durante cada remada que demos, sería lo mejor que podemos hacer. Saldrán desde las Islas Canarias hasta Antigua y Barbuda. El recorrido tiene propósitos más allá de lo deportivo. Apoyan a jóvenes indígenas y afroamericanas del Fondo Guadalupe Musalem. Además, respaldan el movimiento Sirenas de Natividad, integrado por 5 mujeres de la isla Natividad en Baja California Sur, que promueven la participación igualitaria en el sector pesquero. Pues tenemos la responsabilidad de sumar manos, sumar voces a esas cosas que nos parecen fundamentales hoy en día, ¿no? El problema de equidad de género en México y también el problema de la conservación del planeta, de la crisis climática que tenemos. Además, tienen el compromiso para no generar residuos. Otro punto importante que destacan es la preparación mental. Pero pues aprender a remar, y también empezamos a hacer expediciones en kayak, que es lo más cercano ahorita que tenemos a poder estar en el mar tantas horas, para empezar a entrenar también el trabajo en equipo y el estarnos enfrentando a condiciones a las cuales nos vamos a enfrentar en el Atlántico, que es mucho calor, deshidratación, hambre, cansancio, dolor, llagas, estar todo el tiempo en un ambiente húmedo, y enfrentarte a retos imprevistos, ¿no? Que ya se te rompió la quilla, que no está funcionando, se te metió agua al kayak. Las remeras mexicanas tienen claro que todo su esfuerzo debe tener un propósito y esperan que en el camino se sumen más personas a su causa. Para Milenio Noticias, Ninelia Taide. Y entonces atravesarlo les tomaría o les tomará, porque van a hacer esto, menos de 2 meses. Así es, entre 45 y 55 días realmente se están preparando. Ellas mencionan en lo físico sí, pero más en lo mental, porque saben que tienen que aguantar demasiado. Alex, les estaremos contando los detalles y por supuesto todo lo que ocurra con ellas, que seguramente lo van a lograr por todo lo que están haciendo. Bien, pues damos seguimiento aquí a su preparación. Gracias, Mine, por esta historia. Buenas noches. Buenas noches a Ninelia Taide. Buenas noches a ustedes. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.